Gloria Figueroa Ortiz. La Corporación San José es la primera institución, el primer colegio del departamento que llega a esta alianza. Bienvenida. Eso merece un aplauso, Hombre, ¿no? claro. Qué Maravilla. Qué maravilla. Qué bueno, muchas gracias, qué bueno poder estar aquí compartiendo uno de los logros más importantes, podernos unir a una campaña fundamental porque el planeta lo tenemos que cuidar todos. Entonces, aquí lo que estamos es generando conciencia desde la educación, transformando vidas para poder transformar el planeta que nos necesita en este momento. Ya vamos a seguir hablando acerca de la iniciativa que tiene la Corporación San José de Las Vegas en esta alianza, pero desde hoy y los próximos jueves vamos a tener también el acompañamiento del profesor de Cambio Climático, Salud Ambiental, médico, además vocero del movimiento ambientalista colombiano, Camilo Prieto, porque estamos a puertas de vivir la Convención Internacional de Cambio Climático en el departamento de Antioquia. Bienvenido, doctor Camilo, a Consejo de Redacción, un gusto saludarlo. El placer es para mí, un gusto saludarlos y bueno, espero que podamos aprovechar este tiempo al máximo para conversar sobre cambio climático, riesgos y también sobre muchas oportunidades que tenemos en el país. Claro que sí, ya vamos a volver con usted para hablar acerca de esos fenómenos, variabilidad climática que hemos observado y en Antioquia ya lo hemos hablado desde el principio de la emisión, hemos pasado por unas consecuencias que evidenciamos todos los días. Directora, ¿en qué consiste esta llegada de ustedes como colegio, el primero en Antioquia que llega a esta alianza? ¿Qué acciones empiezan a implementar? Muy bien. Has dicho algo muy importante que es acciones. Realmente nosotros hemos decidido, hemos sacado un manifiesto donde invitamos a toda nuestra comunidad a tener acciones como plástico de un solo uso, no. ¿Por qué? Porque es que si no lo necesitamos, ¿para qué lo tenemos que traer? ¿No? Entonces estamos buscando otras alternativas. Lo más importante es generar la conciencia de qué otras alternativas yo podría traer en vez de consumir lo primero que veo. Entonces, por ejemplo, el agua no tiene que venir en un botellón, así me diga que es reciclable, pero es que yo puedo tener mi propio vaso, puedo tener mi consumo de manera más consciente. Lo mismo nos sucede con cosas que tienen que ver para la vida personal, tiene que ver con la salud, no solamente el tema ambiental tiene que ver con lo que vemos por fuera, sino desde mí mismo. Entonces hay un tema de salud mental, de salud física, de cómo consumimos el agua, cómo consumimos azúcares o no, o sea, de tener una conciencia que me lleve más a la transformación incluso de mi vida, pero a la vez del cuidado común. Igualmente nosotros venimos trabajando mucho en la reforestación, tenemos alrededor de 70.000 metros cuadrados en el área del Escobero, en San Luis, en ese alto, en el Retiro, y pues estamos también trabajando por una siembra muy consciente, por cuidar los árboles nativos que tenemos en la región, que además nos lleva a cuidar pues nuestros animales, a tener un equilibrio ambiental. Qué chévere, del colegio, los muchachos, los profesores. Doctor Camilo, gusto en saludarlo. Hablemos qué está pasando en el planeta, hombre, qué es lo que nos está pasando y qué bueno ver estas iniciativas de los colegios de Medellín, los chicos, pero usted como médico, como ambientalista, ¿qué nos está pasando en el mundo? ¿Por qué estamos llegando a esto? Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay que aclararle a toda la audiencia de Teleantioquia que la ciencia ha probado que existe una relación directa entre el actual cambio climático que está experimentando el planeta y la actividad humana. Porque dentro de la historia de la Tierra hay que señalar que se han presentado múltiples cambios climáticos que han obedecido a fenómenos volcánicos, a fenómenos del movimiento de las placas tectónicas, incluso a fenómenos que vienen de fuera de la Tierra, como la llegada de grandes cometas que han sacudido la vida en la Tierra. Pero en esta oportunidad no estamos hablando de un fenómeno como estos, o de los ciclos, de los movimientos de la Tierra, no tiene que ver con esto, sino específicamente tiene que ver con la actividad humana. Y claramente tiene que ver con la manera como estamos usando la naturaleza, tanto los recursos fósiles como la biodiversidad y sin duda también lo que estamos haciendo con los bosques. En resumen, podría decir que estamos perturbando el sistema climático y los ciclos de la vida en el planeta. Lo interesante es que asimismo, como la ciencia hace un diagnóstico, también nos muestra alternativas, también nos muestra tareas que podemos hacer. Por ejemplo, las iniciativas que ahorita estábamos viendo son maravillosas, que son inspiradoras, es decir,
yo siento que no solamente en el país, sino en el planeta, hay una conciencia que cada vez va creciendo y que no solamente se queda en discursos, se queda en narraciones, sino que también le apuesta para que el mundo sea un espacio mucho mejor para nosotros y para también las criaturas no humanas. Directora, cuéntenos en qué consiste esa alianza que San José de Las Vegas firmó con la Gobernación de Antioquia, Unidos por el Planeta. Es una de esas iniciativas inspiradoras, como la califica el profesor Camilo. Así es, muchas gracias. En primer lugar, es generar conciencia conjuntos. Hay 80 empresas que están participando de esa alianza, entre ellos está el G8, las universidades que lo componen, y nosotros como primera institución educativa, con esta alianza vamos a generar conciencia, aprendizaje, reforestación. El San José de Las Vegas quiere trabajar en reforestación y llegar al punto de carbono neutro. Entonces, para eso, pues uniéndonos a esa línea, pues hemos generado un camino, porque eso no es de la noche a la mañana, o sea, no se transforman las vidas y la gente no dice, ay, ya, plástico no. Sí. No. Hay que trabajar en conciencia, pedagogía, y por eso nosotros incluso generamos un manifiesto. Lo sacamos como una cartilla para tenerlo a la mano, porque muchas veces se nos olvida en qué podría ayudar, cómo podría ayudar. Y esto no es solamente para nosotros. Nosotros creemos en que todos los colegios podemos unirnos, porque todos podemos ayudar. Los colegios, además, tenemos algo muy especial, y es que vamos hasta las familias, y desde ahí podemos transformar cómo reciclamos, cómo usamos y sobre todo qué compramos, porque el consumo responsable, que es un objetivo de desarrollo sostenible al que le trabajamos muchísimo, tiene que ver con el momento de la decisión de lo que compro, lo que consumo y cómo lo llevo al desperdicio o no, o lo llevo realmente a un reciclaje, o cómo se vuelve compostable y regresa a nosotros. O sea, ahora hablamos más de regeneración que de sostenibilidad, cómo regeneramos nuestro planeta. Doctor Prieto, para nosotros la vida siempre será primero. Yo no sé si usted está al tanto de las cifras en Antioquia, pero antier, sumamos una persona más fallecida por efectos de lo que está pasando con la temporada de lluvias y el fenómeno de la Niña. Bueno, en general por esta condición climática. Son ya 56 las personas fallecidas en Antioquia directamente por efecto de lo que está ocurriendo tan solo este año, porque la crudeza, cuando es sequía en algunas partes del mundo, cuando es lluvia, pero con crudeza. ¿Cómo entender eso? Pero sobre todo, ¿cómo revertir esas condiciones que están amenazando la vida humana? Bueno, es absolutamente lamentable lo que está ocurriendo en diferentes partes del país, y particularmente como lo señala la Antioquia. ¿Y a qué obedece esto? A una intensificación, a dos factores: intensificación de fenómenos climáticos extremos, como son las lluvias y las precipitaciones, y en otros lugares las sequías extremas. Y adicionalmente una mala adaptación que tenemos en nuestro país frente a los pulsos del agua. ¿Por qué hago referencia a este concepto? Por lo menos un 23% de todo el territorio nacional corresponde a humedales. Entonces imagínense todo lo que ocurre alrededor de ese 23%. Entonces cada año estos pulsos del agua recuperan un espacio que a lo largo de los milenios le ha pertenecido a esos humedales. ¿Y qué ocurre? Como lamentablemente la planificación territorial no tiene en cuenta muchas veces esta situación, termina generándose un incremento de la vulnerabilidad de las personas que habitan en estas zonas. Entonces, es fundamental que tanto los gobernantes como las autoridades y la institucionalidad ambiental del país y de la gestión del riesgo trabajen de la mano. Porque en este momento tenemos, ese es el tercer factor, una fragmentación institucional. Porque tenemos por acá la gestión del riesgo, por acá el sector ambiental y por el otro lado los gobiernos municipales y departamentales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sin duda, planear, porque no podemos revertir, no podemos bloquear la fuerza del agua, no podemos bloquear los pulsos del agua, pero tenemos que aprender a adaptarnos. Miren, les voy a poner un ejemplo. Con frecuencia escuchamos de emergencias por inundaciones en muchas regiones del Chocó geográfico, seguramente también pasa en Antioquia, pero ustedes miran cómo se relaciona la gente, por ejemplo, en Guainía con el agua. Entonces ya sus estructuras palatíticas y la manera como ellos mueven el piso, y lo han hecho tradicionalmente, permite que se puedan adaptar bajo sus tradiciones a estos pulsos del agua. Entonces yo lo que siento es que en este momento tenemos que aplicar tanto en la ingeniería
y en general en la política pública. Soluciones basadas en la naturaleza, o sea, necesitamos aprender a imitar la naturaleza en asuntos que básicamente ya están inventados. Lo que necesitamos es aprender de ella y eso seguramente nos va a permitir disminuir el número de vidas perdidas y tener una mejor relación con el planeta. Bueno, ya vamos a regresar Sí. con usted, doctor, porque está con nosotros también la directora general de la Corporación San José de Las Vegas, que llegan a esta alianza Unidos por el Planeta. Directora, usted ahorita nos contaba que la meta es llegar a la carbono neutralidad, pero para eso es necesario saber pues cuáles son las emisiones que se tienen en el colegio. ¿Ya lo hicieron y cómo han vinculado a los estudiantes a ese proceso? Y en las dos sedes, porque ustedes tienen la de arriba y la de aquí abajo. Así es. Y con dos retos distintos, Claro. porque Sí. entonces en la ciudad Exacto. estamos trabajando cuando pensamos en qué sucede con el aire, por ejemplo, cómo hacemos deporte en la ciudad, eso también tiene un significado. Y con nuestros estudiantes además estamos trabajando en esa conciencia, cómo la tecnología nos ayuda para tomar datos, revisar, por ejemplo, en qué momentos puedo hacer deporte o no, qué puedo comer o no. La tecnología nos está ayudando muchísimo, nos decía el especialista en este momento, aprender de la naturaleza para poderla utilizar bien. Entonces, estrategias fundamentales. Hemos cambiado, por ejemplo, los sanitarios para la medida de agua correcta, que no estemos desperdiciando. Los hemos cambiado todos en las dos sedes. El tema de la energía. Tenemos paneles solares, instalamos en nuestra nueva construcción en Medellín. Y en la sede del Escobero vamos a tener paneles solares en toda la construcción que ya, aunque es antigua, la estamos acomodando, estamos aprendiendo cómo las energías renovables y limpias nos pueden ayudar. Igualmente cambiamos toda esta parte eléctrica. Ese es un camino muy importante para carbono neutro porque tiene que ver con el uso de energías y el agua. Entonces, de eso venimos aprendiendo. Ese es otro factor importante. Tomamos decisiones como tener una persona que nos asesore en convenio con la Gobernación de Antioquia, en convenio con otras empresas, porque nosotros no nos las sabemos todas. Entonces, creo que aquí el trabajo colaborativo es fundamental para poder entender desde las universidades, los especialistas, las empresas, lo que han hecho y cómo nosotros en el día a día podemos ayudar en el aprendizaje y sobre todo con estrategias pedagógicas, que creo que eso es lo que hace que cada uno podamos aprovechar y podamos aportar para el mejoramiento. Es que hay una cosa que yo quisiera preguntarle a nuestro invitado que está desde Bogotá, el experto, cómo los niños aprenden tan fácil, cómo ellos, y desde el colegio, por eso es tan interesante esta iniciativa, esta alianza, porque no nos digamos mentiras, ese tema para cierta población de edad es difícil, doctor, de vender, para ciertos gobernantes, el tema de la gobernanza en lo ambiental es duro. ¿Cómo ven ustedes ese tropiezo? Porque los chicos llegan con un nuevo chip, pero los gobernantes, los propios adultos, generan una cierta reticencia como a ese tema que lo ven todavía muy el ambientalismo. Bueno, yo creo que hay que partir de un punto y es cuando pensamos estas preguntas que me has formulado, se pueden resumir en algo y es el diálogo que nosotros tenemos como seres humanos con el mundo. Y ese diálogo implica un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que va del pensamiento, va de la emoción y también de lo que yo prefiero escuchar o lo que no quiero escuchar. En resumen, es un lenguaje. Y si ustedes lo miran, ¿cuándo aprende más fácil un ser humano lenguajes? ¿Cuándo es niño? ¿Cuándo aprende un ser humano a expresarse? ¿Cuándo es niño? Por esa plasticidad neuronal. Ahora, a los adultos nos puede costar más trabajo. Si alguno de los televidentes que en este momento está, como yo, digamos, alrededor de los 40, 45 años, dice, oiga, yo quiero aprender a hablar japonés, no va a ser igual que un niño a los 10 años quiera hacerlo, justamente por esa ventaja neuronal que tienen los niños. Pero eso no quiere decir que uno no lo pueda intentar y no deba procurar hacer algo cuando necesita ese lenguaje. Entonces, en este momento, a diferencia de esos idiomas de otros países, pensar en mejorar nuestro diálogo con el planeta no es un asunto de simplemente gusto, sino de supervivencia. Y esto no lo digo con un sentido apocalíptico, sino con un sentido de realidad, de lo que está ocurriendo. Entonces, mejorar ese diálogo con el planeta nos va a permitir a nosotros sobrevivir como especie. Porque fíjense este fenómeno tan interesante. Si nosotros miramos hacia atrás, los seres humanos hemos experimentado cambios climáticos incluso más fuertes que el de ahora. Claro que sí. Hace 120.000 años experimentamos uno. Pero ¿qué ocurre? A diferencia de ahora, no teníamos ciudades, no teníamos agricultura, no teníamos civilizaciones, ni teníamos colectividades.
En ese momento los seres humanos vivíamos por un lado, por el otro, nómadas y en pequeñas comunidades. Incluso estuvimos a punto de desaparecer hace 70.000 años. Entonces ahora es un asunto diferente. Tenemos una civilización en la cual el número de personas que ya superan los 7.600 millones de habitantes están organizados en diferentes ciudades, además de mucho riesgo, ¿no? Por ejemplo, alrededor de las costas. Y seguramente los niños ya lo tienen claro. Entonces yo siento que en este momento habría que aprender de la naturaleza, pero también aprender de los niños. Y es esa versatilidad, tenemos como, oiga, sí, esto, hay una novedad en el conocimiento, yo también tengo que aprender de ese nuevo conocimiento, insisto, para poder hacer énfasis en esa clave que es la supervivencia de nuestra especie. Qué interesante eso, doctor Camilo. Directora, es muy cierto, aprender de los niños, y los que tenemos niños chiquitos, que tenemos esa fortuna, lo vivimos todos los días. ¿Cómo ha sido la respuesta, usted que está en contacto con ellos todos los días, de los niños del colegio? ¿Cómo reciben todo este trabajo que ustedes han hecho? Precisamente el día que firmamos la alianza fue muy hermoso porque pues no habíamos preparado algo con los niños, sino que les hicimos unas preguntas sobre los proyectos que han vivido en sus espacios de clase. En San José de Las Vegas nosotros creemos que las metodologías activas, donde los niños ponen todo lo propio, sus manos, su pensamiento, y hacen parte de acciones que realmente los llevan al aprendizaje, hace que en sus diálogos podamos hablar de temas que ellos ya han aprendido. Y se sentaron con el secretario simplemente a compartir cómo ellos creen que podemos limpiar el planeta, cómo reciclar, cómo reforestar. Compartieron, y eran los niños de Kinder 6. Ahora, los de Elementary School también están en esa línea de ir a su casa a decirle a los papás, no compres esto porque estamos consumiendo esto, porque mejor no reciclamos. Entonces, nada mejor que la conciencia, esa voz de la conciencia en los papás de un niño, y por eso el aprendizaje ahí va a ser tan importante para todos. O sea, cuando empezamos desde pequeños, los hábitos cambian, ¿cierto? Y Eso estamos es fundamental. todos los días construyendo conciencia en el cuidado de sí mismo, porque el ser tiene que estar bien para poder hacer lo que debe hacer con el planeta. Nuestra institución, nuestro lema de ser más para servir mejor, hace que nosotros tengamos en este momento esta claridad para decir cómo vamos a ayudar al planeta siendo mejores cada uno, o sea, trabajando en la conciencia, en cómo actuamos, cómo consumimos, cómo producimos, y conociendo muy bien la naturaleza para poder tener una buena relación con ella.